Hola, continuamos con la segunda parte de funciones en Java. En esta sección veremos los parámetros de una función en Java. Al declarar una función en Java, utilizamos esta estructura. Lo que tenemos entre paréntesis son los parámetros de la función. Y habíamos dicho que los parámetros sirven como datos de entrada en una función. Lo recomendable es que solo declaremos datos que se vayan a usar dentro de la función. Veámoslo en el código. Primero voy a copiar la función para tener un respaldo de la función anterior. En este caso, lo escribo así y con eso ya tengo comentada mi función original. Bien, voy a agregar aquí un comentario en el cual voy a poner función simple sin retorno ni parámetros. Ahora, para esta función, a diferencia de la función original que tiene los datos ya establecidos dentro de la función, en este momento vamos a enviar los datos como parámetros para que nos permitan interactuar con la función. Como el área de un rectángulo se calcula solamente con los datos de base y altura, estos son los mismos parámetros que le voy a mandar a la función. Entonces voy a tomar las mismas variables, double base, y seguido voy a poner una coma después de la variable y voy a escribir igual double altura. Esto que vemos aquí también es una declaración de datos, entonces no podemos volverlas a declarar dentro del código de la función. En este caso las tenemos que eliminar, por eso nos está apareciendo este error. Y podemos ver que si guardamos en nuestro bloque de código de la función ya no tenemos ningún error, pero si vamos arriba donde estamos invocando la función, podemos observar que aquí sí nos está dando un error. Y eso es porque la función espera que se manden argumentos dentro de la función. Entonces, ahora aquí donde estamos llamando la función, vamos a utilizar los mismos datos que utilizábamos en la parte anterior. 10 para la base y vamos a poner una coma y después la altura, la cual tendría un valor de 5. Como podemos observar, ya no nos está mostrando ningún error. Si no se le estuvieran enviando la cantidad exacta de argumentos que requiere, nos estaría dando un error en nuestro código. Ahora sí podemos ejecutar esta función. Vamos a ejecutarla. Y podemos ver que el resultado es el mismo. 10 por 5 igual a 50. Aquí hay algo que debemos aclarar. Cuando declaramos una función, acá abajo, los datos que estamos poniendo dentro de los paréntesis se llaman parámetros, como lo hemos manejado en todo este video. Pero si estamos enviando los datos al llamar una función, estos datos se llaman argumentos. Es una manera en la cual podemos diferenciar unos de otros. Continuando con esta misma función, otro error que podríamos encontrar es que enviemos como argumento un tipo de dato que no es el que está esperando nuestra función. Por ejemplo, si yo envío una cadena de texto, en este caso vamos a ponerle igual 10.0, pero como cadena de texto. También nos está dando un error, porque además de enviar la cantidad exacta de datos, también tienen que ser del mismo tipo en el cual están los parámetros. Entonces este argumento está mal. Vamos a corregirlo y vamos a dejarlo como estaba. En esta función no es tan importante cómo enviamos los datos. Si yo los alterno, por ejemplo 5 y 10, y lo ejecuto, podemos ver que el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque solo se trata de la multiplicación de dos datos. Pero en algunas funciones sí va a ser necesario que especifiquemos el mismo orden en el que enviamos los datos. Por ejemplo, si tuviéramos que enviarle además una cadena de texto, vamos a escribirla con la letra A simplemente. Aquí nosotros tenemos que agregar la cadena de texto, pero tiene que ser en el orden específico. Si se lo enviamos en un orden equivocado, la función nos va a estar dando algún mensaje de error. Por ejemplo, si yo lo vuelvo a cambiar aquí en medio de los otros dos datos, aunque se trate de un dato que sí está esperando, lo tenemos que enviar en el orden específico. O tal vez podemos mostrar el siguiente ejemplo, donde tal vez no espera otro dato distinto, pero al momento de que queremos imprimir el mensaje, tengamos el siguiente mensaje. El área del rectángulo de altura, colocamos dos puntos y aquí terminamos este texto, lo concatenamos con la altura
y después concatenamos. Y de base, a este le concatenamos también la variable base. Después concatenamos a esto es, dos puntos y espacio, área del rectángulo. Entonces lo guardamos así, vamos a ejecutarlo y podemos ver que nos está tomando como altura 10 y como base 5. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo que estamos enviando aquí no es la base o la altura? Si los alternamos y lo ejecutamos, podemos ver que se cambió de orden la base y la altura. Y tal vez este dato no corresponda a la altura, sino que era la base. Entonces tengan cuidado también en qué orden se están enviando los datos. Recordando de la sección anterior, habíamos dicho que las funciones son reutilizables. Entonces podríamos ahora estar calculando distintas áreas de distintos rectángulos. Supongamos uno que tenga altura 15, pero una base 10. O tal vez uno que tenga una base 5.5 con una altura 5. Otro que tenga una base 9 y una base 2. Y por último, uno que tenga una base 100 y una altura 50. Si nosotros guardamos este código y lo ejecutamos, vamos a ver que ya tenemos resultados para distintos rectángulos. En el caso del primero es 50, el segundo 150, el tercero 27.5, el cuarto 18 y el último 5000. Entonces, es importante que recuerdes dos cosas. Debemos enviar los argumentos en el mismo orden como los parámetros que habíamos definido en nuestra función. Además, debemos enviar el mismo tipo de dato. Ahora ya sabes cómo utilizar los parámetros en una función. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios para que la resolvamos. Te invito a continuar con el siguiente video para continuar aprendiendo de funciones en Java.